Ya comienza la sincronización. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a una edición más de los webinars en Cayetano. En esta ocasión tenemos la compañía de la magíster Lita Palomares, docente de pregrado de la carrera de nutrición, quien nos va a hablar sobre un tema, bueno, que es muy interesante, sobre todo en este espacio coyuntural, que es prevención del sobrepeso y obesidad en tiempos de pandemia. Espero que sea un tema interesante para todos ustedes. Los dejo aquí con la magíster Lita. Un gusto, magíster, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a contarles un poco sobre esta pandemia que nos está de alguna manera ocasionando situaciones complicadas y cómo es que nosotros también podemos, a través de una buena alimentación y de actividad física frecuente, podemos combatir el sobrepeso y obesidad, que es un gran riesgo para poder contraer de alguna forma esta enfermedad también de COVID-19. Así que el tema que vamos a hablar hoy día es el tema de prevención del sobrepeso y obesidad en tiempos de pandemia. Creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido la oportunidad de preguntarnos qué es lo que podemos hacer para poder prevenir el sobrepeso y obesidad, o en caso de que tenemos ya sobrepeso y obesidad, o estamos cerca de personas que padecen de sobrepeso u obesidad, queremos de alguna manera dar una solución, queremos saber qué podemos realizar. Y entonces, eso es lo que vamos hoy día a conversar, y espero que la información sea de mucha utilidad. En primer lugar, es muy importante poder conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Tengamos en cuenta que la obesidad es una enfermedad, y al ser una enfermedad, por lo tanto, requiere un tratamiento. Pero es una enfermedad que nosotros no sentimos algún tipo de malestar al inicio. Y entonces lo vemos más como un aspecto muchas veces estético, un aspecto de peso, pero no nos damos cuenta que nos estamos enfermando. Y a largo plazo, la obesidad es una enfermedad que nos abre puertas a muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestro país no es ajeno a esta situación. La obesidad es una pandemia a nivel mundial, es un problema de salud pública. Y en el Perú podemos ver nosotros esta data del Instituto Nacional de Salud a través de la encuesta nacional demográfica que se realiza cada año, que casi el 70% de la población adulta tiene obesidad, sobrepeso y obesidad en el Perú. Y eso es una cifra bastante alarmante, porque estamos hablando que 7 de cada 10 personas que nosotros podemos ver presentan ya sobrepeso u obesidad. Pero la cifra no se queda allí. Si observamos también en el caso de escolares y en el caso de adolescentes, en el caso de escolares tenemos 32% aproximadamente de sobrepeso y obesidad, y adolescentes más del 20%. Entonces nos damos cuenta que este es un problema importante y tenemos que de alguna manera nosotros también contribuir para nuestra propia salud, y también estos hábitos alimenticios que podemos ir aprendiendo se pueden compartir dentro de la familia, dentro del espacio y con las personas con las cuales estamos viviendo. El otro dato importantísimo es conocer por qué es que se produce la obesidad. Ya nos dimos cuenta que es una enfermedad y que la prevalencia es muy alta en el Perú. ¿Qué es lo que está produciendo la obesidad? La obesidad es un problema multifactorial. Dentro de este problema podemos encontrar varios factores que ocasionan la obesidad.
pero la principal razón por la cual una persona tiene sobrepeso u obesidad es porque es el resultado de un consumo de calorías superior a su gasto energético. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días nosotros comemos, todos los días nos alimentamos. A través de los alimentos ingresan calorías a nuestro cuerpo, lo cual es necesario alimentarnos, es necesario comer para poder realizar todas las actividades que hacemos en el día a día. Pero ¿qué sucede por el otro lado? Que las calorías que ingresan a nuestro organismo también tienen que ser gastadas, tienen que ser consumidas. Y eso es lo que se llama el gasto energético. ¿Y cómo gastamos calorías? Las gastamos en las diferentes actividades que realizamos, pero también las gastamos a medida que realizamos más actividad física, a medida que hacemos más movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay un consumo muy alto de calorías. Las personas están comiendo más calorías de las que gastan. Están comiendo más calorías de las que necesitan, porque cada uno de nosotros tiene un requerimiento energético calórico. Entonces, ese gasto que no se realiza adecuadamente, nuestro cuerpo lo que hace es guardar. Las calorías en exceso, nuestro cuerpo no las elimina, las guarda, las almacena. Al guardarlas, genera el crecimiento y el aumento del peso. Entonces, por lo tanto, tenemos sobrepeso y tenemos obesidad. ¿Qué tenemos que hacer en todo caso para poder nosotros contrarrestar esto? Pues tenemos que mejorar nuestra alimentación, es decir, alimentarnos de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a lo que nuestro cuerpo realmente requiere, a través de alimentos naturales de preferencia, y también necesitamos realizar actividad física de acuerdo también al requerimiento que cada uno de nosotros tiene por la edad. Tengamos en cuenta que de acuerdo a nuestra edad necesitamos realizar un tiempo determinado de actividad física diaria. Entonces, esos dos puntos son los que vamos a aprender hoy día. ¿Cómo sabemos que tenemos sobrepeso y obesidad? Es muy sencillo y cualquier persona puede hacer este cálculo. Necesitamos los siguientes datos. Necesitamos el peso y necesitamos la talla. Entonces hay una fórmula que probablemente la han escuchado antes también, que es el famoso IMC. El IMC es el índice de masa corporal. Esta fórmula, que es muy sencilla, en la cual vamos a dividir el peso entre nuestra talla al cuadrado. Nos va a dar un dato, nos va a dar un número. Si ese dato está entre 18.5 y 24.9, nosotros estamos dentro de un IMC normal, un IMC adecuado. Pero lo importante es no estar en los extremos. ¿Y por qué digo los extremos? Porque una persona que ya tiene 24.8 de IMC no quiere decir que está bien. Está muy cerca de tener sobrepeso. Entonces los extremos, tanto superiores como los extremos inferiores, no son adecuados. Es importante mantenernos en la parte central de este índice de masa corporal. Entonces, si el IMC pasa de 25, pero todavía no llega a 30, estamos hablando de que una persona ya tiene sobrepeso. Pero si el IMC pasa de 30, ya estamos hablando de obesidad. Y aquí es importante darnos cuenta, como ustedes pueden observar, la obesidad tiene grados, tiene niveles. Entonces, obesidad grado 1 es un IMC de 30 a 34.9. Luego viene la obesidad grado 2 o la obesidad severa, que es a partir de un IMC de 35 a 39.9. Y cuando nuestro IMC pasa de 40, estamos hablando de una obesidad mórbida. Entonces, por este índice que es fácil de calcular, lo único que necesitamos es nuestro peso, el peso exacto que tenemos, y también nuestra talla adecuada. Podemos nosotros darnos cuenta en qué rango estamos. Si estamos con un peso adecuado, si estamos con sobrepeso o si ya estamos con obesidad. Lo otro que debemos tener en cuenta es que el IMC por sí solo no siempre nos va a dar el estado nutricional antropométrico adecuado.
podemos también nosotros tomar otra medida que es la circunferencia de la cintura. Porque a medida que acumulamos mayor cantidad de grasa abdominal, eso también nos indica un riesgo en relación al aspecto metabólico y cardiometabólico. Entonces tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos, perímetro abdominal e índice de masa corporal. Entonces, al inicio les estaba comentando, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder combatir el sobrepeso y obesidad? ¿Qué podemos hacer para prevenir el sobrepeso y obesidad? Hay dos puntos importantes que hacen que nuestro consumo de alimentos, si elegimos alimentos que no son saludables, vamos a consumir una gran cantidad de calorías que no nos van a aportar nutrientes importantes para nuestra salud. Y esos alimentos no saludables son conocidos como alimentos ultraprocesados, o mejor dicho, productos ultraprocesados, porque ya de por sí no vienen a ser alimentos sanos, entonces son productos ultraprocesados. ¿Cómo reconocemos los productos ultraprocesados? Porque tienen una gran cantidad de grasa saturada, gran cantidad de sodio, gran cantidad de azúcar, aditivos. ¿Cuáles pueden ser? Los snacks, los dulces, las galletas, las gaseosas, cualquier alimento que ha pasado un proceso donde ya pierde gran parte y ya no es un alimento natural, pierde gran parte de sus nutrientes, se le agregan preservantes, colorantes, saborizantes y duran mucho, mucho tiempo, son alimentos ultraprocesados. Estos alimentos ultraprocesados o productos ultraprocesados, cuando nosotros consumimos una gran cantidad de estos alimentos, pues van a ocasionar el sobrepeso y van a ocasionar la obesidad. Entonces nosotros lo que tenemos que realizar es disminuir al mínimo el consumo de estos alimentos, si es posible dejar de consumirlos, y por lo tanto deberíamos elegir alimentos naturales. Esa es la recomendación. ¿Cómo van a reconocer actualmente algún producto ultraprocesado? Pues en nuestro país ya tenemos nosotros los octógonos de advertencias. Estos octógonos nos indican de una manera muy clara que este alimento, por ejemplo, las papitas, ¿no? Tiene el octógono de advertencia, entonces dice alto en sodio, alto en grasa saturada. Las gaseosas, ¿no? Tiene el octógono de advertencia y dice alto en azúcar. Entonces, esa es una gran forma de poder reconocer que ese alimento, en realidad, no deberíamos consumirlo. Y si por alguna razón lo consumimos, debe ser muy rara vez. Por eso es que su consumo debe reducirse al mínimo. Si nosotros consumimos estos alimentos de manera frecuente, lo que vamos a lograr es que con el tiempo tengamos sobrepeso y finalmente tengamos obesidad. Por lo tanto, la recomendación es elegir alimentos naturales. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso también. Esta gráfica es una gráfica muy importante. Y si ustedes se dan cuenta, hay una persona que está en el centro. Esa persona puede tomar una decisión. Esa persona son ustedes. Ustedes pueden tomar la decisión de qué alimento elegir. Si elegimos un alimento que tiene una gran cantidad de calorías y pocos nutrientes, como el grupo de alimentos que está en el lado izquierdo de la gráfica, o si elegimos alimentos naturales, ¿no? Alimentos frescos, alimentos que tienen gran cantidad de nutrientes importantes, es siempre nuestra decisión. Pero también coloco esta gráfica porque deben tener en cuenta algo, el entorno alimentario. Nosotros también estamos expuestos a un entorno alimentario. Si cerca de nosotros hay una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, comida chatarra, entonces va a ser más fácil para nosotros también poder elegir esos alimentos. Pero si cerca de nosotros hay una gran cantidad de alimentos naturales y alimentos frescos, también vamos a estar más inclinados a poder elegir esos alimentos. Entonces debemos tener en cuenta qué importante papel también juega el entorno alimentario. En casa, nosotros podemos crear un entorno alimentario mucho más sano, siguiendo algunas recomendaciones sencillas. Colocando frutas, por ejemplo, de manera visibles, ¿no? Especialmente cuando
es media mañana o media tarde, podemos tener frutas de manera visible en casa, y en lugar de elegir alguna galleta, algún dulce, algún chocolate, mejor elijamos una fruta. Pero tiene que estar de manera visible y tiene que estar accesible, porque podemos crear un entorno alimentario más sano también en nuestra propia casa. Lo mismo con el agua. Entonces, para poder consumir más cantidad de agua, también tenemos que tener de manera visible la jarra con agua o nuestra botella de agua cerca, especialmente si estamos trabajando, y entonces cuando tengamos sed podemos tomar esa agua y no tomar alguna otra bebida gaseosa o alguna otra bebida con gran cantidad de azúcar. Entonces, les mencionaba que habían dos factores importantes para poder prevenir y para poder reducir el sobrepeso y obesidad. El primer factor es la alimentación saludable. La alimentación saludable es básica y es necesaria. Todos los días nosotros comemos. Entonces, todos los días elegimos alimentos para poder preparar y para poder comerlos finalmente. Ustedes están observando allí un plato. Es un plato que está dividido. Ustedes pueden observar que este plato tiene en la mitad del plato verduras, una gran cantidad de verduras. Eso quiere decir que este plato nos está enseñando la división de los alimentos. Por eso es una manera muy, muy práctica, ¿no? El plato saludable nos enseña a poder dividir nuestros alimentos. Debemos darnos cuenta que en nuestro plato del día a día, imagínense su plato de almuerzo, la mitad de ese plato debe tener una gran cantidad de verduras, de ensaladas, verduras de su agrado, de su gusto. Y un cuarto del plato puede tener lo que son los carbohidratos, ¿no? ¿Qué vienen a ser los carbohidratos? Es este grupo de alimentos que es importante y que generalmente es representado por el arroz, la papa, el camote, la yuca. También podemos incluir la quinoa, kiwicha. Podemos incluir también algunas menestras, ¿no? Porque las menestras también tienen carbohidrato y también tienen proteína vegetal. Y el otro cuarto del plato tiene que ser una fuente proteica, es decir, algún tipo de carne. De preferencia siempre tratemos de elegir pescado. Nuestro consumo de pescado es poco y nosotros tenemos una gran opción de poder acceder a pescado fresco, entonces podemos ir variando. Acá lo importante es poder variar el tipo de alimento que consumimos, pero el plato nos está enseñando cómo tenemos que dividir nuestros alimentos cuando nos vamos a servir. Entonces nos ayuda a controlar la cantidad de alimentos que vamos a comer. Por eso hay 3 principios importantes en una alimentación sana. La variedad. Tiene que haber variedad de alimentos. Lo otro es la calidad. Los alimentos tienen que ser alimentos naturales, alimentos frescos. Nos aporten una buena calidad de nutrientes. Y el tercer punto importante es la cantidad. Entonces, tenemos que controlar la cantidad de alimentos que comemos. Observen el plato. Es mitad verduras, un cuarto de alguna fuente energética y el otro cuarto es de alguna fuente proteica. Entonces tenemos que tener en cuenta esa división de las porciones. Sé que toma tiempo poder hacer cambios de hábitos, especialmente si estamos acostumbrados a comer gran cantidad de arroz, que es un poco también nuestra cultura alimentaria, tiene como base el arroz y la papa, ¿no? Y lo comemos en mayor cantidad. Pero tengamos en cuenta que es necesario también comer lo que realmente necesitamos comer lo que nuestro cuerpo realmente requiere. Y entonces en todo este proceso alimentario tenemos que ir haciendo cambios graduales para poder tener un peso sano, un peso saludable. Esta es otra imagen del plato saludable. Es tan importante el tema de plato saludable que la Universidad de Harvard, con su Escuela de Salud Pública, lo ha trabajado, y esta es precisamente una infografía de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y acá ustedes pueden observar que agrega también el consumo de aceites saludables y el consumo de agua, ¿no? Y vuelve a dividir el plato. La mitad lo considera verduras y también considera las frutas, por ejemplo, y la otra mitad, dividida en 2 partes, pues tenemos el grupo de carbohidratos y tenemos el grupo de proteínas. Entonces, creo que esta es una forma muy práctica de poder ir midiendo
la cantidad de alimentos que comemos al momento de servirnos, pero también darnos cuenta que debemos consumir una gran variedad de alimentos. Es decir, tenemos que consumir en nuestra dieta diaria los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Qué alimentos encontramos dentro de estos grupos de nutrientes? Como les comentaba, ¿no? Los carbohidratos son todos aquellos alimentos como el arroz, la papa, la yuca, el camote, la quinoa. Vamos a ver que algunas frutas tienen una gran cantidad también de carbohidratos y azúcares. Las proteínas pueden ser proteínas de origen animal y de origen vegetal. De origen animal están todos los tipos de carnes, de origen vegetal tenemos las menestras principalmente. Y las grasas también son parte de una alimentación saludable, pero tenemos que elegir un tipo de grasa saludable, como por ejemplo, agregar aceite de oliva a nuestras ensaladas, consumir palta, que tiene una grasa bastante saludable, frutos secos. Los lácteos, cuando los consumamos, también nos van a aportar grasa, pero también nos van a aportar calcio, y es importante también tener una buena ingesta de calcio a través ya sea de quesos, de yogur, ¿no? O de leche. Entonces la variedad de los alimentos se vuelve importante. Recuerden que todo va a depender de la cantidad de alimentos que podamos consumir y también del tipo de alimentos que estamos consumiendo. El otro grupo de alimentos que nosotros no consumimos en la manera adecuada son las frutas y las verduras. La recomendación indica que debemos consumir 5 porciones de frutas y verduras al día. Es decir, 3 porciones de frutas y 2 porciones de verduras. Por eso les mencionaba, para poder aumentar el consumo de frutas durante el día, deben estar visibles. Ahora, muchos de nosotros trabajamos desde casa, entonces debemos tener visibles las frutas para que a media mañana o después del almuerzo o a media tarde podamos elegir alguna de estas frutas e incorporarlas dentro de nuestra alimentación diaria y se van a convertir como nuestros snacks saludables. Nos aportan muchos nutrientes, especialmente micronutrientes, vitaminas y minerales. Entonces su consumo es básico, ¿no? Son alimentos que regulan completamente y facilitan todo este proceso metabólico de los alimentos cuando hablamos de los otros grupos de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces necesitamos toda esta variedad de alimentos como parte de nuestra alimentación diaria. Un documento importante en relación a alimentación saludable son nuestras guías alimentarias para la población peruana. Muchos de ustedes se deben estar preguntando, ¿no? ¿Qué documento puedo leer? ¿Dónde puedo tener indicaciones precisas, mensajes, recomendaciones, algunas recetas o algunos ejemplos de alimentación saludable? Pues les invito a descargar las guías alimentarias para la población peruana. Colocan en el buscador guías alimentarias Perú y van a ver este documento. Esta es la carátula. Este documento se publicó el año pasado, en marzo de 2019. Nosotros éramos uno de los dos últimos, llegamos a ser el último país de Latinoamérica que todavía no había publicado sus guías alimentarias. Entonces, el año pasado ya se publicaron estas guías alimentarias y es un documento importantísimo. Lo pueden descargar gratuitamente. Y ahí van a encontrar mensajes muy sencillos de entender en relación a una alimentación sana, van a encontrar algunas imágenes también de preparaciones saludables, algunas recetas, y eso es bastante práctico, creo, y necesario ahora, poder nosotros recurrir siempre a la evidencia científica adecuada cuando estamos tratando de hacer cambios en relación a nuestra propia salud. Y el segundo factor importante para poder combatir la obesidad, les mencionaba que es la actividad física. Entonces, lo contrario a la actividad física es el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo es el problema, la inactividad física es el problema. Y es lo que causa la obesidad también, porque les mencionaba al inicio de que nuestro gasto energético no está siendo el adecuado. Entonces estamos muy sedentarios, nos movemos muy poco, no gastamos las calorías que en realidad estamos consumiendo, también por las mismas actividades que tenemos en el día a día, y probablemente también esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, la pandemia,
nos obliga a estar más sentados en trabajos remotos. Entonces es importante que nosotros podamos entender que hacer actividad física también debe ser parte de nuestro día a día. No necesitamos espacios tan amplios o tan grandes, podemos adecuar la actividad física al espacio donde vivimos, ¿no? Si de acuerdo a nuestras condiciones y teniendo pues en cuenta los protocolos de seguridad podemos salir también a caminar, también es una muy buena opción. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. El sedentarismo causa obesidad. Al menos un 60% de la población en el mundo no realiza la actividad física que necesita. Entonces yo les comentaba de que nosotros tenemos una recomendación de actividad física de acuerdo a la edad que tenemos. Los adultos, los niños, adolescentes, adultos mayores, todos tenemos una recomendación de actividad física adecuada, que deberíamos cumplirla, pero no lo hacemos. La gran mayoría de las personas somos sedentarias, entonces eso es algo que tenemos que cambiar si queremos pues combatir el sobrepeso y la obesidad. Los estudios indican que una persona adulta está alrededor de 15 horas al día sentados. ¿Ustedes qué creen? ¿Pasan al día 15 horas sentados? Yo creo que sí, y todavía un poco más seguro. Entonces, debemos tener en cuenta que podemos incluir algunos espacios, algunos breaks o pautas activas que nos permita también movernos. Como les decía, podemos adecuar espacios en nuestras casas para hacer algún tipo de actividad física que sea de nuestro agrado. Algo tan sencillo como bailar, algo tan sencillo como subir o bajar escaleras, algo tan sencillo como caminar. Pero debemos también incluirlo en nuestro día a día. Actividad física, según la Organización Mundial de la Salud, es cualquier movimiento corporal que nosotros realizamos y que va a producir un gasto energético a través de nuestros músculos. Este gasto energético que produce la actividad física es lo que nos va a ayudar a balancear precisamente todas las calorías que consumimos. Entonces hay un balance, con la actividad física se produce un gasto y por lo tanto podemos llegar a tener un peso adecuado, ¿no? Se controla el peso. Entonces es necesario poder hacer actividad física. Y la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 publica sus recomendaciones mundiales para la actividad física, donde ustedes pueden de alguna manera también conocer cuáles son aquellos minutos que debemos realizar de actividad física. Y cada persona tiene una recomendación específica. Por ejemplo, nosotros que somos adultos, los adultos en el rango de edades de mayor de 19 años de edad hasta 60, 65 años de edad, deberíamos realizar 150 minutos de actividad física a la semana. Esto se puede dividir en 30 minutos durante 5 días, por ejemplo. Esa es la recomendación mundial de actividad física para adultos, también para adultos mayores, pero para el caso de niños y adolescentes es diferente porque la cantidad es el doble, es decir, son 60 minutos diarios. Hay una mayor cantidad de actividad física que deberían realizar los niños y los adolescentes. ¿Por qué hacer actividad física? ¿No? ¿Por qué realizar actividad física? Cuando una persona es físicamente activa, reduce en un 50% la probabilidad o el riesgo de poder padecer enfermedades crónicas. ¿Qué son estas enfermedades crónicas? Una, la obesidad, que es lo que estamos hablando hoy día. La obesidad es una enfermedad crónica, pero también diabetes, hipertensión arterial, cáncer, problemas cardiovasculares. Entonces, el hacer actividad física de acuerdo a las recomendaciones que tenemos, por ejemplo, durante 5 días, 30 minutos cada día, vamos a reducir en un 50% la probabilidad de padecer enfermedad crónica. Y eso es bastante importante. Pero no son los únicos beneficios de hacer actividad física. La actividad física también nos ayuda a mejorar nuestro estado muscular, nuestro estado cardiorrespiratorio, nuestra salud ósea, reduce el riesgo de las enfermedades crónicas, como ya les mencionaba, y ciertos tipos de cáncer específicamente como cáncer de mama, cáncer de colon, pero también ayuda mucho a nuestra salud mental,
reduce la depresión, reduce episodios de ansiedad, reduce riesgo de caídas, de fracturas. Es fundamental, y ese es nuestro tema de hoy día, para poder mantener el equilibrio energético y el control de peso. Entonces, hacer actividad física nos da muchos beneficios que no deberíamos dudarlo, ¿no? Y deberíamos buscar los espacios y los tiempos para poder hacer actividad física en el día a día. Entonces, un poco para recordar la recomendación de actividad física, el tiempo mínimo de actividad física para poder tener una buena salud son 150 minutos semanales, ¿no? Pero es la recomendación para adultos y para adultos mayores, porque en el caso de niños y adolescentes se recomiendan 300 minutos semanales, ¿no? Es el doble. Entonces, estos 150 minutos semanales lo podemos dividir en 30 minutos de actividad física durante 5 días a la semana. Y en el caso de los niños y adolescentes serían 60 minutos de actividad física a la semana. Bueno, finalmente comentarles que en la Universidad Peruana Cayetano Heredia tenemos la carrera profesional en nutrición. Esta carrera profesional en nutrición tiene la característica de poder formar profesionales especializados en fomentar la salud y bienestar de las personas mediante cambios en su estilo de vida. Precisamente yo soy docente de la carrera de nutrición de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ya desde el año 2014 esta carrera está activa y ya tenemos también nuestros primeros egresados de la carrera de nutrición. Espero que haya sido entendible el tema de hoy día y bueno, estoy abierta a poder responder sus dudas y preguntas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Lita. Tenemos algunas preguntas aquí de la audiencia. A ver, vamos a compartirlas. ¿Cuáles son los riesgos para los obesos en este tipo de pandemia? Sí, justo les comentaba al inicio que la obesidad es un gran factor de riesgo para poder complicarse al momento de adquirir la enfermedad COVID-19. Es decir, el 85% de las personas que han fallecido por esta enfermedad han tenido un antecedente, es decir, alguna enfermedad previa. Y el 85% ha tenido obesidad o ha tenido sobrepeso. Entonces hay que tener en cuenta eso, que aumenta nuestro riesgo si es que nosotros no controlamos nuestro peso. Y en el caso de las personas que se han recuperado de esta enfermedad, ¿hay algún tipo de alimentación especial que se recomienda? Las personas que ya se han recuperado de la enfermedad, una alimentación especial en caso de este tipo de complicación creo que va muy relacionado a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema inmunológico fuerte, es muy difícil que nos enfermemos fácilmente, especialmente con este tipo de enfermedades infecciosas y que tienen síntomas respiratorios. Entonces, fortalecer el sistema inmunológico lo podemos lograr a través de una alimentación saludable. Tener una alimentación sana tiene como base lo que hemos podido conversar hoy día, ¿no? Los aspectos que les comentaba, la variedad de alimentos, la calidad de nutrientes que comemos, ¿no? La cantidad de alimentos que estamos comiendo, si estamos incluyendo o no frutas y verduras que son fuentes de micronutrientes. Estas frutas y verduras nos ayudan muchísimo a poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. La actividad física también lo hace. Entonces, esa sería la recomendación importante, que nosotros ahorita tenemos que preocuparnos por controlar nuestro peso y tener un peso saludable, y 2, por fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de una alimentación sana, a través de actividad física, a través de estilos de vida saludables, ¿no? El hecho de dormir también, descansar adecuadamente entre 6 u 8 horas, es importante. Otra pregunta que tenemos aquí es, bueno, vemos un caso
casos de malnutrición, por un lado, en las personas que pueden tener acceso a más recursos por obesidad, por comer más comida chatarra, y vemos también casos de malnutrición y obesidad en personas de menos recursos por una alimentación basada más en lo que es por una dieta basada en carbohidratos, papa, arroz, fideo. ¿Cuál sería recomendaciones alimentarias en ambos casos? Sí, nuestro país tiene lo que se llama la doble carga de enfermedad. Esa doble carga de enfermedad es que por un lado todavía tenemos problemas nosotros en relación a deficiencia de micronutrientes, ¿no? Tenemos problemas de anemia, por ejemplo, y también tenemos problemas de desnutrición crónica en niños. Por otro lado, tenemos un aumento de sobrepeso y obesidad, como lo hemos visto en las cifras, ¿no? En las prevalencias que les he mostrado al inicio de la presentación. 70% de las personas tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, en ambas situaciones, lo que se requiere, aparte de tener una estrategia adecuada de políticas públicas, porque es importante tener como país esa base, aparte de esa estrategia, lo que se requiere, como les mencionaba, es tener como pilar una alimentación adecuada, una alimentación saludable. Entonces, en ambos casos, nosotros podemos observar que necesitamos cubrir el requerimiento adecuado. Si hay deficiencias de micronutrientes, necesitamos cubrir el requerimiento adecuado de estos micronutrientes. Cuando hay problemas de anemia, gran parte de estos problemas de anemia están relacionados también a un bajo consumo de alimentos de fuentes de hierro de origen animal, ¿no? El hierro hemínico, lo que se conoce. Y estos alimentos, fuentes de hierro de origen animal, encontramos en gran parte en las proteínas de origen animal, en los diferentes tipos de carne y también en las vísceras. Pero esa es una parte del problema, ¿no? Porque los problemas de desnutrición y de anemia también están relacionados a que no tienen un acceso a agua segura, agua potable, ¿no? Hay problemas también relacionados al aspecto económico, entonces no hay el dinero para poder comprar los alimentos que se requieren y que se necesitan para la familia. Por otro lado, el problema de sobrepeso y obesidad es un problema que ya se va a un exceso de consumo de alimentos que no son nutritivos, como lo hemos visto. Y entonces nos da una gran cantidad de calorías, pero no de nutrientes importantes para nuestro organismo. Y como además somos sedentarios y no nos movemos, entonces no gastamos calóricamente tampoco esa cantidad de calorías que consumimos a través de los diversos productos que en su gran mayoría pueden ser ultraprocesados que estamos consumiendo. Entonces nuestro cuerpo los almacena y subimos de peso. Para esa situación también necesitamos políticas públicas que ayuden en el aspecto de los entornos alimentarios a los cuales estamos expuestos. El precio de los alimentos también es crucial en ese aspecto, pero también nosotros, como les comentaba en esta conferencia, ¿qué cambios podemos ir haciendo en nuestro día a día con los alimentos que elegimos, ¿no? Entonces necesitamos variedad de alimentos, elegir alimentos frescos, naturales, pero también controlar la cantidad y por otro lado también la calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Yo siempre les recomiendo que antes de poder hacer cualquier intento, de repente, de una manera errónea, que a veces seguimos algún tipo de estas dietas de moda, dietas rápidas, en el caso de las personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad, yo les recomendaría que siempre busquen a un profesional nutricionista, ¿no? Es la persona idónea para poder, de una manera ya más individualizada, poder apoyarles en su caso. Pero también les comenté en las charlas que tenemos este documento importantísimo que son las guías alimentarias para la población peruana, que tiene mensajes, recetas que nos pueden ayudar muchísimo a poder ordenar poco a poco estos aspectos de nuestra alimentación en el día a día y realizando pequeños cambios, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo bastante grande, pero debemos ir comenzando a hacer estos cambios graduales. Otra consulta que tenemos es, bueno, ya tenemos un par de años que se ha implementado esta política del octógono de seguridad. ¿Tendrá conocimiento de algún indicador que diga que ha tenido eficacia esta política? Sí, en realidad el año pasado salió y se publicó en los medios que las ventas, por ejemplo, de las gaseosas y de los yogures, porque muchos de los yogures tienen una gran cantidad de azúcar también, había disminuido. Por el lado de los estudios científicos, tengo entendido que se está realizando estudios en relación a este aspecto, ¿no? La Universidad Cayetano Heredia, a través de su Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas,
también está llevando un estudio en este aspecto del etiquetado nutricional. Todavía no hay unos resultados publicados, pero estoy segura que en poco tiempo ya debería haber de manera formal estos resultados. También la pandemia ha dejado en stand-by varios aspectos, ¿no? Pero sí hay en otros países, sí hay, por ejemplo, en países como México, estudios en relación al impuesto que le colocaban a las bebidas azucaradas. Es decir, les colocaban un impuesto para que las gaseosas, porque en México el nivel de obesidad también es altísimo y se consumía mucha cantidad de gaseosa. Entonces le colocaban un impuesto para que esto cueste un poco más, entonces las personas tengan mayor dificultad al momento de querer comprarlo también, ¿no? Entonces sí se vio que eso de alguna manera ayuda a disminuir el consumo de estos alimentos, porque lo que nosotros estamos buscando es disminuir el consumo de estos alimentos. Ya sabemos por evidencia científica que estos alimentos ultraprocesados ocasionan obesidad. Entonces lo que necesitamos a través de las políticas públicas es que se disminuya su consumo. Pero es más complejo en el sentido de que no basta con que el producto cueste caro, no basta también con que solamente colocar las etiquetas, hay que hacer un trabajo más integrador, como les mencionaba, ¿no? Nuestros entornos, ¿a qué estamos expuestos en el día a día? Tenemos espacios, lugares donde encontremos comida fresca, natural, tenemos espacios donde podamos realizar actividad física de manera segura, entonces todo eso también influye. Estamos hablando ya como de un contexto de llegar a ser pues una ciudad saludable y por ende también un país saludable, ¿no? Ujú. Claro, esos son cosas que van a darse con el tiempo, pero también imagino que esto de los octógonos también ayudó a que las empresas replantearan algunos de sus insumos y reemplazaran para que ya no sea tan nocivo para la salud. Así es, la industria tiene un gran reto de poder elaborar productos que sean más saludables. Y creo que están en la capacidad de poder hacerlo. Es decir, ir cambiando estos ingredientes, estas recetas de sus productos y hacer de estos productos pues lo más cercano a los rangos que tenemos también establecidos en relación a la cantidad de azúcar, a la cantidad de sal, a la cantidad de grasa que pueden tener estos productos. Entonces tienen que encajar en estos rangos que se les permite. Eso es importante, ¿no? Entonces se necesita un trabajo integrador en realidad, ¿no? Y lo otro es que nosotros como consumidores, si nosotros también consumimos alimentos naturales, queremos consumir alimentos saludables, vamos a demandar ese tipo de alimentos, entonces la industria alimentaria tiene que adaptarse también a lo que nosotros queremos consumir. Por eso creo que nuestro rol es muy importante al momento de tomar las decisiones, ¿no? Pregúntense, ¿no? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Qué compran cuando van a la tienda, a la bodega, al supermercado? ¿Qué están comprando? ¿No? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro break de la media mañana o media tarde? ¿Qué comemos cuando nos da hambre? ¿Elegimos una fruta o elegimos una galleta? Entonces, ahí está el rol importante del consumidor y eso somos todos nosotros, ¿no? Yo creo que la información y la composición el contenido en sí de los productos procesados es más importante que la envoltura lo que pueda aparecer o no en este. Pero sí, eso es algo que se debe tener más consideración las empresas que producen alimentos. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo, Lita, por habernos compartido esta información muy útil, sobre todo en este tiempo, de evitar que nos gane sobrepeso, que la ropa nos siga entrando. Claro que sí. Estoy segura que esta charla ha tenido mensajes claves y espero que los puedan tener en cuenta y los pueden volver a escuchar, lo pueden compartir y sobre todo poner en práctica. Recuerden que son cambios graduales, poco a poco. Podemos hacer estos cambios y podemos hacer que las personas que están cerca de nosotros también tengan mejores hábitos de vida, mejores hábitos de salud. Antes de concluir, Lita, bueno, queremos hacerle recordar a la gente que tenemos unas modalidades de admisión para empezar clases en septiembre, que es el Factor Excelencia el 1 de septiembre, y que es para chicos de quinto de secundaria, y no, para chicos egresados de colegio del año Sí, pasado, ahí como eso. tienes en la diapositiva,
egresados del colegio del 2019 con promedio 14, el 1 de septiembre, y el examen general de admisión el 3 de septiembre para las personas egresadas de educación secundaria en general. Son evaluaciones virtuales que van a poder brindar a lo largo del territorio nacional en las fechas indicadas. Y para los que están en quinto secundaria, tenemos el factor quinto este 29 de septiembre, el cual es una modalidad abierta a todos los estudiantes de quinto secundaria en general. Lita, antes de irnos, quisieras invitar a los chicos que nos están siguiendo para que postulen a nutrición. ¿Por qué deben elegir nutrición en Cayetano? Sí, por supuesto. Como les mencionaba, la Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene la carrera de nutrición desde el año 2014. Ya tenemos nuestros primeros egresados y es una carrera que tiene una gran función a nivel social, a nivel de la salud, tanto de una persona como de toda una población. Y si a ti te interesa realmente poder impactar en la vida de los demás, poder hacer algún cambio importante, y si tienes esta inclinación hacia las carreras de salud, yo creo que nutrición es una muy buena opción. La Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene una excelente malla curricular en relación a la carrera de nutrición y tenemos profesores con un gran desarrollo y experiencia profesional. Listo, Lita, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos por habernos seguido el día de hoy y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.